Hola, bienvenidos a Vive tu Psique. El día de hoy nos encontramos con Victoria. Gracias por estar con nosotros en el canal. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría hacerte un par de preguntas el día de hoy. Ok. Empezando por ¿cómo definirías lo que es una enfermedad mental? Una enfermedad mental. Lo que creo en cuanto a las enfermedades mentales es que no solamente que no se refleja en el cuerpo, porque sí creo que se refleja bastante, o sea, no es como, pues, no es como una gripe que se ve totalmente corpóreo, pero pues dentro de lo psicosomático siempre se está reflejando en el cuerpo. ¿Tú tienes algún diagnóstico? Mi diagnóstico desde niña tengo TDA sin hiperactividad, pero no le hago mucho caso. Okay. ¿Cómo describirías la palabra ansiedad? La ansiedad es una cuestión muy desesperante que se siente desde dentro de ti mismo y no sabes cómo apagarlo, terminarlo, simplemente cada vez llega como a un grado mucho más elevado de desesperación, en donde ya no sabes qué hacer contigo mismo, ni con tu cuerpo, ni nada. ¿A qué edad fue tu primer crisis de ansiedad o la primera manifestación que tuviste? Pues, como yo no sabía qué era, o sea, yo simplemente me sentía muy mal, creo que puedo reconocer que desde los 19 más o menos. Sí, porque lo que me pasaba es que me dolía muchísimo la cabeza, tenía sudoraciones, palpitaciones súper fuertes y en sí yo no estaba reconociendo qué era, o sea, yo simplemente me sentía muy mal. Ok, y en esta parte social, ¿cómo es tu interacción con, digamos, el ambiente, con lo que te rodea? ¿Cómo has sabido manejar estas crisis de ansiedad? Pues, para empezar, creo que he tenido dos tipos de crisis de ansiedad. Una en donde no reconozco que es una crisis de ansiedad y solamente me duele la cabeza, tengo sudoraciones, me siento muy mal, tengo palpitaciones, pareciera como si tuviera calentura, me siento enferma, o sea, y me siento muy mal, y no sé de dónde proviene esto, o sea, siempre se lo adjudico a algo más. Y otra es como estar muy desesperada, empezar a tocarme mucho el cuerpo, siento que me quiero arrancar la piel, o sea, es horrendo, como que no puedo salir de mí. Y en la primera simplemente actúo como si estuviera enferma y te digo, oye, me siento mal, no sé qué tengo, creo que tengo calentura, no sé qué está pasando. Y en la segunda tengo como mucha necesidad de estar hablando con la gente para tranquilizarme. Y necesito así como gritar y llorar. Sí. Bien. ¿Recuerdas la primera vez que te sucedió? ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo pudiste identificar en el momento o después que era algo de ansiedad? Bueno, pude identificar que era algo de ansiedad, un ataque de ansiedad, porque el doctor lo dijo. O sea, yo no tenía ni idea. A mí nada más me llevaron a una clínica porque pensaban que tenía una falla en el corazón por cómo estaba actuando mi corazón. Me sentía muy mal y pues lo único que pasó fue que me hicieron un electrocardiograma ya dentro de la clínica y después me desvanecí, ya no supe de mí como después de varias horas. No sé si me dieron algún calmante, que creo que no. Ok. O sea, actualmente no tomas un medicamento para controlar esto. No. ¿Cómo vives esto entonces? O sea, ¿de dónde recibes apoyo, ya sea de familiares o de cosas como naturistas o qué? Sí, alguna vez me dieron sertralina solamente para cuando estuviera pasando por esto y después fui con un doctor que me vio como que soy como una chica que se estresa mucho, entonces me dio pasiflora, valeriana, no sé qué, cuántas cosas en unas gotas. Y pues cada vez que me las tomaba sí lograba relajarme muchísimo. Sí. ¿Sientes que esto te hace diferente a las demás personas? No, creo que más bien es mucho más común de lo que se piensa y que las personas no lo reconocen en sí mismos. Pensamos que es como que es algo malo
cuando en realidad no es malo ni bueno, sino solamente sucede y tienes que enfrentarlo de esa manera. Porque cuando piensas que es algo malo, te lo niegas a ti mismo y te dices que estás como loco y pues no puedes enfrentarlo, ¿sabes? No puedes manejarlo de esa manera. ¿Dónde es que has buscado información o cómo fue que llegaste a conocer bien lo que es una crisis de ansiedad? O sea, porque bueno, mencionas que el doctor te revisó, tal vez te dieron un calmante, pero, o sea, ¿a partir de cuándo o qué recursos utilizaste para poder conocer lo que era un ataque de ansiedad? De lo que me di cuenta es que tengo como ciertas manifestaciones en mi cuerpo. La que más me cuesta trabajo es la que es como una enfermedad y esa me cuesta mucho trabajo reconocerlo. Estuve en un campamento hace poco en donde un psicólogo me ayudó y este psicólogo me preguntó que si yo había tenido, o sea, estaba teniendo una crisis de ansiedad y me dijo, es que yo quiero saber si has tenido crisis de ansiedad. Le dije, sí, y esto no es una crisis de ansiedad. Y después comencé a recordar mi primera crisis de ansiedad y me di cuenta que sí era. Entonces estuvo platicando conmigo, estuvo recomendándome algunas cosas para tranquilizarme, como hacer ejercicio, bañarme, hablar, llorar. Y pues en el momento que pude reconocer que estaba teniendo un ataque de ansiedad, porque ya tenía 2 días con un ataque de ansiedad, empecé a calmarme. ¿Cómo vives 2 días con ataque de ansiedad? O sea, ¿cómo vives 2 días con ansiedad? Quiero que me cuentes como a profundidad cómo es estar 2 días en una ansiedad constante. Tu parte vivencial, Victoria, ¿cómo lo vive? Bueno, para empezar, pues estaba muy callada, estaba muy ensimismada, estaba como tratando de estar concentrada en lo que estaba haciendo porque tenía que trabajar mucho. Solamente me estaba sintiendo muy mal porque este fue el ataque de ansiedad como de enfermedad. No me estaba comunicando mucho con la gente. En el primer momento que podía iba y me desaparecía. En varios momentos me quedé dormida, pero no era dormir bien, era como simplemente desaparecer un minuto, pero en realidad o sea, había pasado como, no sé, ya 2 horas. O sea, como evadir el momento. Sí, pero, o sea, lo que me pasaba es que no podía descansar. O sea, no descansaba, era como solamente abría y cerraba los ojos y ya había pasado un largo lapso de tiempo y sudaba muchísimo. Estaba sudando muchísimo, con mucha calentura. Según yo, ¿verdad? Según lo que yo sentía. Cuando descubrí que era un ataque de ansiedad quise hablar con diferentes personas y cuando lo hice lloré muchísimo, que creo que me hacía falta. Supongo. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, porque supongo que hay gente que nos va a ver que podría estar como sufriendo estos síntomas, igual y no han logrado como identificar que podría ser crisis de ansiedad, ¿no? ¿Tú qué crees, en tu caso particular, qué es lo que desencadena estas crisis de ansiedad? Mucho estrés, pero un estrés en específico que es como de exigencia hacia ti mismo. Ok. Como de por qué no estás cumpliendo las expectativas que tú quisieras cumplir. Y también miedo, mucho miedo. Tener miedo a no lograr algo. Yo, por ejemplo, estaba alrededor de muchos artistas y generalmente todos estos podían dibujar a la perfección sin problemas y yo estaba teniendo muchos problemas para lograrlo, aunque yo también lo hago. Y pues me decía a mí misma que era menos que ellos y que no iba a poder ser nunca como ellos. Entonces, pues creo que este tipo de presión estaba viviendo conmigo misma, que nadie más me estaba calificando. Fue lo que me llevó a esta crisis. Ok. ¿Y qué te gustaría que las demás personas supieran acerca de las crisis de ansiedad? O sea, las personas que no conocen o que no viven esto. Creo que es muy importante saber escuchar a la gente que lo está viviendo,
Más que tratar de aconsejar, es como saber escuchar, saber estar presente, pues igual también tocar a la persona que lo está haciendo, como tratar de relajarla. Si quiere llorar, que llore. En realidad no es algo como bueno o malo, sino es como simplemente está ahí, tienes que afrontarlo y tienes que calmar a esta persona. Y si está desubicada también de la realidad, así como diciendo así como, no, es que está pasando esto y no está pasando, también tratar de ubicarla. Nada más tratar de ubicarla, no aconsejarla. Y ¿Tú cómo crees que se encuentra la situación actual en cuanto a salud mental en México hoy en día? yo creo que todos estamos mal. Todos, o sea, en mayor medida o menor medida, pero creo que todos estamos experimentando por algo y en sí creo que es parte de lo que se está viviendo actualmente en el mundo, no solamente en México, por la cuestión socioeconómica que estamos viviendo, el tipo de estado económico que vivimos. Creo que es gran parte de nuestras presiones de vida, desde la pirámide de Maslow, que si no lo saben, búsquenlo. Googleenlo, es muy importante Les saberlo. vamos a dejar el link aquí abajo. Y pues una de las mayores preocupaciones pues siempre va a ser el dinero y pues el estado neoliberal en el cual vivimos, que igual búsquenlo, es como una parte muy importante de cómo experimentamos el mundo actualmente. Y si estamos experimentando el mundo siempre con una preocupación, incluso como de vivienda o de comida, nunca vamos a estar bien. Bien. ¿Tú qué crees que el gobierno podría hacer o qué cambios podríamos tener en este aspecto para mejorar la salud mental de los mexicanos? Tal vez cambiar las dinámicas de trabajo y pues obviamente los salarios, porque pues sí es muy difícil a lo mejor ser un obrero y tener que trabajar 12 horas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues no es solamente trabajar 12 horas, sino irte 2 horas a tu trabajo y regresar con otras 2 horas a tu casa. Como hasta 16, ¿no? Exacto, entonces mucho tiempo estás como sin estar al sol, mucho tiempo estás como sin recibir aire, así como la corriente del aire. Estás encerrado y me parece que eso es algo muy importante porque definitivamente estar como en contacto con, se va a escuchar súper cliché, pero en contacto con la naturaleza creo que aliviana como ¿Ese estrés? sí, nuestro estrés. Exacto. Y bueno, una última cosa para la gente que nos ve. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación semejante? Pues lo primero es tratar de reconocer que estás experimentando con tu cuerpo. Cuando empiezas a reconocer que estás experimentando con tu cuerpo es mucho más fácil poder salir de esto. Si todo el tiempo te estás negando como cierta locura o piensas que con una pastilla se te va a quitar o sea, porque sí, o sea, sí ayudan, pero por ejemplo, si te tomas, no sé, una aspirina o lo que sea, lo único que estás haciendo es como negarte a ti mismo lo que estás sintiendo para poder mejorarlo. Es primero tratar de reconocerlo, buscar o en internet, a lo mejor si no te quieres acercar a alguien o algo así, para encontrar qué está sucediendo con tu cuerpo y pues igual tratar de calmarte, o sea, como pensar que realmente esto está afectando a tu vida, cuánto va a durar, o sea, que esto que te está llevando a la desesperación, cuánto va a durar, si realmente va a dejar una marca, no sé, algo así. Bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por vernos y los esperamos en el próximo capítulo de Vive tu Psique. Gracias por estar con nosotros. Gracias.